¿Cuánta gente ha muerto en realidad por COVID-19? ¿Cuántos contagiados existen en cada país? Los números de los que se dispone, en la mayoría de los casos, caen en la paradoja de que, sin ser falsos, tampoco se ajustan del todo a la realidad. ¿Por qué? Te lo contamos a continuación. Nota: quien espere teorías sobre una gigantesca conspiración en la sombra se equivocó de video. Y dicho sea de paso, de canal. ¿Por qué mueren tantas personas en tal país y en aquel otro muchas menos si ambas reportan igual número de contagios? ¿Cómo puede ser que la letalidad por COVID-19 en tal país sea tan alta y en aquel otro tan baja? En medios y redes vemos continuamente preguntas de este tipo, con explicaciones más o menos atinadas en unas ocasiones o mezclando peras y manzanas en las otras. Empecemos con algo medio básico pero importante. Cuando se habla de países más afectados por el coronavirus, casi siempre se hace en términos absolutos y en muy pocas ocasiones en términos relativos. Mencionar el número de muertos o contagiados por coronavirus en un país y compararlo con los de otro sin tener en cuenta el número de habitantes no muestra la pintura completa. Obviamente, no es lo mismo los 400 muertos contabilizados en la India que los 400 muertos en Irlanda. La manera en que se presentan los números hace que el impacto en países pequeños parezca mucho menor. Por ejemplo, en términos absolutos, Brasil y México son los países más afectados por coronavirus en América Latina. Pero en términos relativos, metiendo el número de habitantes en la ecuación, Ecuador y Panamá, por ejemplo, están en peor situación. De Ecuador nos enteramos algo debido a las crudas imágenes de cuerpos en las calles de Guayaquil, pero ¿en cuántos titulares han visto a Panamá? Y sin embargo, el número de panameños muertos por millón de habitantes triplica al de brasileros. Otra medición que nos cruzamos bastante es la de la tasa de letalidad, que nos indica la cantidad de muertos por COVID-19 respecto al total de contagiados por esa misma enfermedad. Por ejemplo, un pueblo con 100 contagiados, de los cuales fallecen 3, tiene una letalidad del 3% por COVID. Muchos medios la confunden con la tasa de mortalidad. Ojo, que es otra cosa. El número de personas que fallecieron por una determinada causa respecto al total de fallecidos independientemente del motivo. Pero además de esta confusión, la tasa de letalidad genera dudas por algunos de los números que publica cada país. Y no por culpa de la tasa, sino por cómo se toman los datos para obtenerla. Las tasas de letalidad varían en cada país porque dependen de ciertas características propias, fundamentalmente la pirámide poblacional y la capacidad del sistema sanitario. Por ejemplo, supongamos dos países donde se producen 1000 infecciones por coronavirus. El virus es el mismo, pero causará más víctimas en el país con peor red hospitalaria porque habrá menos respiradores disponibles o en el que tenga una población más envejecida, ya que los mayores de 60 años sufren más los efectos del virus. Aunque ambos países tengan exactamente el mismo número de infectados, el número de fallecidos será diferente. Por ejemplo, 50 en uno y 20 en el otro. Por tanto, la letalidad será del 5% y del 2% respectivamente. La letalidad promedio a nivel mundial ronda el 2-3%. Por lo que acabamos de comentar, en algunos países puede ser del 1%, en otros del 4%, pero si se sale demasiado de esos parámetros, hay que preguntarse por qué. Cuando un país reporta una letalidad anormalmente alta, podría pensarse que se trata de una nación con una población envejecida y con una red hospitalaria deficiente. Podría ser. Pero es raro que se cumplan ambas condiciones en un mismo lugar, porque en general, los países con población envejecida gozan de buena sanidad y los países de población joven carecen de una red hospitalaria fuerte. Es como si ambas realidades se anularan entre sí. De modo que la explicación más probable a una letalidad anormalmente elevada por COVID-19 es que el número de contagiados reales es muy superior al reportado. Por ejemplo, si un gobierno anuncia que el total de afectados asciende a 4000 y el de fallecidos a 400, lo que es equivalente a una letalidad del 10%, hay que ponerse a dudar. Porque seguramente la explicación de esa tasa tan elevada sea que el número de contagiados es en realidad mucho mayor que el anunciado. Seguramente del orden de 12.000 o 14.000, lo que en el ejemplo nos acercaría a esa letalidad promedio del 2-3%. ¿Eso quiere decir que el gobierno de ese país miente? Pues puede ser, sí, claro, pero no necesariamente. Porque si por falta de test o estrategia epidemiológica el número de pruebas de contagio es bajo, en ese caso las cifras oficiales no son falsas, pero están lejos, muy lejos, de reflejar la realidad. Y atención a esta paradoja, porque si los contagiados y fallecidos en un país son demasiados, en ese caso los números son más engañosos que en países con menos, cuando debería ser lo contrario. En términos estadísticos, una muestra mayor garantiza mejores resultados. Pero resulta que en las naciones que se han visto más golpeadas por la pandemia, el colapso sanitario o institucional ha hecho que contabilizar muertos y contagiados sea un desafío casi imposible.
¿Y de qué sirve una muestra mayor si no puedes analizarla? Pruebas post-mortem, autopsias, estudios clínicos han sido barridos por funerales express y cremaciones a la carrera para no saturar aún más el sistema sanitario funerario. Y desde un punto de vista clínico no se puede decir que alguien falleció por coronavirus sin realizar las pruebas pertinentes. Técnicamente es hasta ilegal, casi como falsificar un certificado de defunción. En medio del caos, muchas personas fallecidas son reportadas como muertas por fallo respiratorio, sin más. No necesariamente o no siempre con un ánimo de ocultación, sino porque los sistemas no se dan abasto. En España, Francia o Alemania, por ejemplo, durante las primeras semanas los fallecidos en hogares de ancianos o en sus domicilios, ante la imposibilidad de practicarles una prueba al momento por la premura con la que tocaba procesar los cuerpos, por increíble que parezca, no se reportaban como fallecidos por COVID-19 a pesar de los claros síntomas que presentaban. Al no haber una seguridad del 100%, se reportaban como muertos por neumonía, falla respiratoria u otros, aunque no había que ser forense ni detective para intuir la causa precisa. Este tema sigue siendo asunto polémico en esos y otros países. ¿Todo esto quiere decir que todos los gobiernos son blancas palomas y han reportado la situación con una transparencia digna de confesionario? Por supuesto que no. Como toda información pública, las cifras de la pandemia son susceptibles de convertirse en arma política. Y muchos buscan tomar este dato de por aquí o ignorar aquel de por allá a su conveniencia, para justificar las medidas tomadas o las no tomadas. No. Yo como presidente no puedo certificar que estas personas fallecieron por coronavirus saltándome los procedimientos médicos y científicos. En algunos casos, esta incapacidad para medir resulta muy conveniente a la hora de ofrecer datos oficiales. Ante este panorama, podría creerse que nunca sabremos cuántas personas murieron por COVID-19 realmente. Y sí, es prácticamente seguro que nunca sabremos la cifra exacta, sobre todo en los países donde hubo colapso o se estuvo cerca. Pero sí hay una manera de hacerse una idea más ajustada a la realidad, reduciendo los efectos del caos sanitario o incluso los del manejo político, acudiendo a una información que es razonablemente pública en todos los países. El censo. El método consiste en comparar las muertes registradas, por ejemplo, en marzo de 2019 con las de marzo de 2020 y ver qué tan diferentes son. Salvo grandes catástrofes naturales, guerras, estos números no varían demasiado año tras año. Estas gráficas de España y Nueva York son muy reveladoras. Muestran el número de muertes mensuales desde hace varios años o en los últimos días. Miren cómo el pico actual en Nueva York sobrepasa el de los atentados de septiembre de 2001. El pico en España está también de lejos muy por encima de otros periodos de alta mortalidad, como por ejemplo algunas olas de calor veraniegas que se ceban en los adultos mayores. En Guayaquil se produjeron alrededor de 1.500 muertes más en estas últimas semanas que las que se habían producido en el mismo periodo del año pasado. Un matemático local afirma que comparó el número de entierros de estas semanas en la provincia de Guayas con los del mismo periodo del año pasado y el diferencial supera los 7.000. Sin embargo, las cifras oficiales en Ecuador sobre fallecidos por COVID-19 es mucho menor a esos números. Y este tipo de picos no tiene otra explicación actual que las pandemias. Pero ojo, hay que matizar otra cosa más. ¿Podemos decir que todas estas muertes muy por encima del promedio en cada país se deben al coronavirus? No, todas no. ¿La mayoría? Sí, porque no ha habido una inundación, un conflicto bélico, otro gran causante de mortalidad que las explique. Llegados a este punto, tenemos que diferenciar entre la COVID-19 como enfermedad y la COVID-19 como fenómeno sanitario. Porque en este pico también se incluyen muertos por infarto, accidentes de tránsito, quemaduras, etc., que por la sobresaturación o colapso de los servicios médicos no pudieron ser atendidos correctamente. Personas que fallecieron por causas por las que tal vez, de haberse producido en otro contexto sanitario, no habrían desembocado en muerte. De hecho, el temor al colapso sanitario radica en eso, que los sistemas de salud no solo no logren atender a los casos de COVID-19, sino las necesidades de atención habituales de la población. Y es más por esto que por la COVID-19 per se, que se decretaron medidas drásticas como cuarentenas o autoaislamientos. Así que ya ven que los números nos dicen mucho sobre lo que estamos viviendo, pero hay que saber interpretarlos, contextualizarlos, matizarlos y procesarlos. Y casi igual de importante es aprender a detectar cuándo, por motivos económicos, mediáticos, políticos, son presentados de manera discutible, imprecisa, errónea y a veces intencionalmente engañosa.